En esta esperada sección de los jueves con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a todos los telespectadores. Toda la semana gente sana, educar, hablar de salud de forma simple, sencilla. Bueno, Marino, esta semana hablaremos de un tema que me apasiona. Hablaremos de lo que es cómo un paciente con enfermedad renal puede llegar a la lista de espera. A la lista de espera de trasplante, ¿no? Entonces, es importante decir que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que es la pérdida de la función de forma permanente por más de 3 meses de la función del riñón, por más de 3 meses de forma, vamos a decir, total, esa pérdida de esa función total, que su vida va a estar comprometida por esa pérdida de función, pues va a necesitar una terapia de sustitución. Son los pacientes típicos que alguna enfermedad, como hemos hablado anteriormente, la hipertensión y la diabetes son las dos causas más frecuentes que hacen que los riñones se dañen. Entonces, cualquier enfermedad que haga que los riñones pierdan todas las funciones y caen en ese estado de insuficiencia renal crónica terminal, van a necesitar pues un trasplante o diálisis si no van a morir, ¿no? Entonces, es el típico caso del paciente que me llega a la consulta, ¿no?, que está en diálisis, ¿no?, y que necesita trasplantarse, ¿no? Entonces nosotros, en Secanot, que es un hospital del Sistema Nacional de Salud, vamos a estudiarle a ese paciente para ver que no tenga ninguna contraindicación para recibir un trasplante, ¿no? Las contraindicaciones, de forma sencilla y simple, son, cuando hacemos el estudio, y el estudio es para ver eso, uno, que no tenga, el paciente tenga cáncer, que el paciente no tenga una infección activa, ¿no?, que el paciente no tenga una enfermedad tan grave que se nos pueda morir en el quirófano, por ejemplo, cuando lo estudiamos, que no tenga un problema del corazón, del pulmón, del hígado, de la coagulación, ¿no?, que no tenga, que es un paciente cumplidor, que se ha adherido al tratamiento, y finalmente que sea un paciente, ¿no?, que no tenga un problema psiquiátrico. Entonces el estudio que hacemos, ese paciente nos llega, generalmente está en diálisis, y como comentaba, hacemos un estudio, y después de que nos traiga y vemos que no tenga ninguna contraindicación, empieza a ser valorado por el equipo, un equipo multidisciplinario, para poder ver si se puede trasplantar. Todo este preámbulo que lo he dicho es para que finalmente ese paciente pueda entrar en una lista de espera. Es importante decir que en la República Dominicana hay muchos logros sociales, desde el punto de vista de los pacientes renales, logros, ¿no? Entonces tenemos una ley que regula todo lo que es la donación cadavérica, la donación de vivo y el manejo, ¿no?, de esta lista de espera, ¿no? Entonces ese paciente que lo estudiamos, vemos que no tiene ninguna contraindicación, entra en la lista de espera para esperar recibir un trasplante renal, Marino. Wow. Ok. ¿Cómo, doctor, cómo es eso de ponerse uno en una lista de espera? Porque tengo entendido que no son muchas las instituciones que hay, sino creo que es una sola. La única lo único sector médico, ¿verdad?, y de trasplante que existe es ese. Entonces, ¿cuánta gente está en esa lista de espera? Y cómo, si hay una emergencia, ¿cómo ustedes lo manejan? Mira, Marino, gracias bueno, a los avances de la medicina y de los médicos que se han ido especializando, hay, en verdad vamos a decir, hay 3 grupos o hospitales que hacen trasplante, que tienen lista de espera. 3 en el país, ¿verdad? 3. Uno es Secanot, donde estamos, que es el único público. Sí, sí. Después está la Plaza de la Salud, que también hace su gran labor. Y el año pasado abrió el programa de Santiago, el OMS. También están haciendo trasplante, o sea, trasplante cadavérico, pacientes que entran en lista de espera. Es importante decirlo porque antes las personas de Santiago tenían que venir aquí a trasplantarse. Ahora existe la posibilidad de que se puedan trasplantar en el OMS. Pero, vuelvo y digo, el único hospital público de referencia que tenemos somos nosotros allá en Secanot, Centro Cardio, Neuro, Oftalmológico y Trasplante. Bien, Marino. Entonces, es importante, Marino, hoy he venido a hablar de este tema hoy porque había ciertos médicos, curiosamente, que trabajando me estaban preguntando que cómo se producía un donante cadavérico. Entonces,
siempre han existido esas leyendas urbanas, ese miedo a la población en relación al tráfico de órganos, que si eso es posible en nuestro país. Y yo voy a tomarme un tiempecito, Marito, para explicarle a la población, que esa es parte de enseñar esa cultura, de cómo se produce un donante cadavérico. ¿Cómo se produce un donante cadavérico, un donante fallecido? Entonces, lo primero que voy a decir es, el paciente, para ser un donante cadavérico, el paciente debe de llegar vivo al hospital. Es muy importante saber eso, llegar vivo al hospital. Eso quiere decir que un paciente que fallece en un accidente y fallece en el mismo accidente no sirve para ser un donante. El paciente que llega a la emergencia del hospital y se muere en la emergencia no puede ser donante, ni en la planta de hospitalizado, ni que estuvo en una finca y que le midieron y le quitaron los riñones y salieron corriendo. Eso son películas, porque para ser un donante cadavérico, el paciente tiene que llegar vivo al hospital y tiene que llegar en un estado grave. Y entonces en ese estado grave va a ingresar a intensivo y ese paciente hay que intubarlo, hay que darle ventilación mecánica, ¿no? Porque el paciente llega muy grave. Ese médico que está en intensivo, que es un intensivista, va a hacer todo lo posible por salvarle la vida, le va a hacer el protocolo de todo paciente en intensivo, le va a hacer pruebas de imagen, pruebas analíticas, va a ver que ese paciente, que generalmente los donantes cadavéricos son pacientes que generalmente son por traumatismo cráneoencefálico, trauma de cráneo muy severo, y que, para que ustedes me entiendan, de todos esos pacientes que están en intensivo, que fallecen en una unidad de cuidado intensivo, polivalente, solamente el 10% vale para donar. O sea que ese paciente entró grave, entró intubado, ese médico va a luchar por él, le va a hacer analítica, va a ver que no tenga cáncer, que no tenga infección, que no tenga que esos órganos funcionen bien, porque lo que viene por un trauma. Y ese médico está luchando por salvarle la vida. Y ese médico conoce a los familiares que vienen, que se le da la visita 2 veces al día en cuidado intensivo, y hablará con esos familiares. Y entonces ese médico que está luchando, al 3.º o 4.º día el paciente, lamentablemente por el cuadro de sangrado intracraneal tan grave, finalmente fallece. Y ahí es que ese médico sabe que ese paciente puede ser un donante, ¿no? Porque tiene todo bien, murió por el trauma. Y entonces ahí es que ese médico le va a pedir esos órganos a ese familiar, pero no se lo va a pedir ahí mismo, va a esperar, porque primero va a llamar a los equipos de trasplante y le dirá, mire, acaba de fallecer un paciente con tales características y lamentablemente falleció por la hemorragia tan importante. Y entonces en ese momento hablará con los equipos de trasplante y después irá a hablar con los familiares para explicarle que su ser amado ha muerto, y esperará media hora, 45 minutos, para después ir a hablar con ellos otra vez para poder solicitarle los órganos, a ver si quieren ser donantes, porque recordar que el milagro del trasplante y el milagro de poder darle vida a un paciente que tiene una enfermedad orgánica terminal solamente se logra con ese amor de donar un órgano. O sea que lo que quiero decir, para que la población me entienda, es que es una situación compleja en la cual el paciente tiene que estar en un hospital, en uno de cuidado intensivo, intubado, se le habrán hecho análisis. Después de que esa familia done, vendrá un equipo multidisciplinario, primer cirujano, segundo cirujano, anestesiólogo, a hacer la extracción de ese órgano. A ese paciente que murió, que es un cadáver, se le hará pruebas analíticas en laboratorios específicos para ver si es compatible con el que está esperando el órgano. O sea que le quiero decir que es una cosa compleja. Marino, para hacer un trasplante de riñón cadavérico, nosotros trabajamos aproximadamente 30 personas en equipo para lograrlo. Entonces, lo que le quiero decir es que es un procedimiento complejo, multidisciplinario, en el cual están involucrados tanto anestesiólogos, cirujanos de trasplante, nefrólogos de trasplante, laboratorio tanto clínico como lo de histocompatibilidad. Imagínense, todo ese equipo trabajando para lograr sacar un paciente de diálisis, Marino. O sea, ¿de cuántos órganos tiene una persona para donar, verdad? ¿Cuánta gente pueden sanarse con un solo cadáver? O sea, sí, claro, se puede salvar y mejorar la calidad de vida a 8 personas. Eso es, pues, 2 pulmones, el hígado, los 2 riñones, el páncreas, los intestinos. Tú sabes, Marino,
El Además, páncreas, pero se nos ha muerto mucha gente de páncreas. sí, aquí es importante decir que el páncreas se hace en la República Dominicana, se han hecho 2 trasplantes de páncreas y con bastante buenos resultados. Es importante decir que el páncreas es para los pacientes que tengan diabetes tipo 1, no es para los pacientes con cáncer, ¿eh? Mientras que los pacientes con cirrosis del hígado, ¿no? Cuando tienen falla hepática, sí se ve que pacientes con hepatocarcinoma bien localizados se puede hacer un trasplante de hígado, ahí sí, pero en páncreas los pacientes con criterio de que tienen una enfermedad diabética con una afectación muy avanzada, o sea que tienen retinopatía, tienen nefropatía, tienen afectación del riñón y tienen afectación de los nervios. Son pacientes que uno los trasplanta del páncreas y por lo menos esa afectación de esa diabetes se para la progresión de la enfermedad, ¿no? No se mejora, pero por lo menos para. Y en el caso del riñón, que se puede hacer un trasplante páncreas-riñón, pues sacamos al paciente de diálisis y sacamos al paciente de esa afectación, de esa diabetes. Es un trasplante bastante espectacular porque el paciente deja de ser diabético y deja de tener insuficiencia renal, o sea que es una cosa bastante satisfactoria, ¿no? Los resultados que tienen los pacientes con trasplantes de páncreas-riñón. Wow. Hay una cosa, por ejemplo, en esos mensajes que pueden llegar muy profundo, ¿verdad? A un país donde hay gente con tantos buenos sentimientos, ustedes tienen donde guardar un banco de órganos para que puedan ser guardados y que se conserven en buen estado para trasplantar. Wow, Marino, qué buena pregunta. Es importante señalar que eso es también parte de la complejidad de cuando se dona hay una donación multiorgánica, es que los órganos, en el momento que el paciente fallece, hay que trasplantarlo en un tiempo, los órganos sólidos, quiere decir riñón, corazón, pulmón, páncreas, tienen un tiempo para trasplantarse. O sea que en el momento que el paciente fallece, ese médico intensivista tiene que tratar de hablar con sus familiares para tratar de ver si quieren donar, porque, vuelvo y digo, esos órganos hay que ponerlo en un tiempo. Riñón se puede esperar hasta 24 horas en el momento que falleció. Corazón 5 horas, hígado 9 horas, o sea que estamos contra el tiempo. Eso es en órgano sólido, pero sí, hay países, aquí estamos tratando a ver si la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, se va a poner un banco de tejido, más de órganos, porque los órganos, como estoy mencionando, se estropean, no pueden durar mucho tiempo, no lo podemos guardar. Los tejidos sí, por ejemplo las córneas, por ejemplo el hueso, los tendones, ¿no? La piel, esos tipos de tejido, banco de tejido, se puede guardar y son de gran valor, ¿no? Para hacer trasplantes. Bueno, imagínate, ¿te acuerdas el caso de los quemados que tuvieron que mandar piel? Pues claro, necesitamos también este banco de tejido y también las personas pueden donar, los tejidos también. Porque acuérdense, Marino, es importante decir que cuando una persona dona, ese cadáver se le va a entregar a sus familiares que lo pueden velar con el ataúd abierto. O sea, se respeta el físico completamente porque es como una cirugía, o sea, una cirugía tal y cual, ¿no es verdad? Y se sabe por los estudios y el grado de satisfacción de las personas que las familias que donan, quizá en ese momento de dolor, ese dolor tan grande, no hay forma de conciliar, de mejorar ese dolor, pero a la larga, ese hecho eso se ha visto en entrevistas, ese hecho de que esas personas hayan donado al final, de salir del corazón, de poder haber salvado, vuelvo y digo, hasta 8 personas, Marino. Sí, pero doctor, y usted dice que diabéticos sí pueden recibir, por ejemplo, un trasplante, Claro, pero sí. el más catastrófico, que es el cáncer, ¿por qué no? Ok, sí, Marito. El cáncer. Bueno, el cáncer en los trasplantes de órganos sólidos es una contraindicación tener un cáncer para recibir un trasplante. Esos son parte de los estudios. ¿Por qué? Porque, ¿no es verdad? Cuando vamos a trasplantar un órgano que no es nuestro, el cuerpo entiende que no es nuestro y empieza tu sistema inmunológico a atacarlo. Entonces, necesitamos poner un tratamiento que se llama los inmunosupresores, que hacen que las defensas te bajen.
y hacen que si usted tiene un cáncer, ese tratamiento va a hacer que ese cáncer se vuelva más agresivo y, bueno, pues más grande. Y, o sea que al final, si usted tiene un cáncer y yo te pongo el tratamiento del trasplante, ese cáncer, bueno, pues te va a matar más rápido. Yo lo que quiero es que el paciente viva más y con mejor calidad. O sea que lo que quiero decir es que si un paciente tiene cáncer y tiene una enfermedad orgánica terminal, no está contraindicado absolutamente, es una contraindicación, pero si el cáncer lo tratamos y lo curamos o lo controlamos, dependiendo del tipo de cáncer, porque eso también llevamos protocolos. Por ejemplo, cáncer de mama, una paciente con insuficiencia renal que está en diálisis, que tenga un cáncer de mama, lo diagnosticamos, lo tratamos, tenemos que esperar 5 años libre de enfermedad y que el oncólogo nos diga que está libre de enfermedad, ¿no?, con los estudios pertinentes, pues entonces sí lo podemos trasplantar. Cáncer de próstata sería 3 años. Cáncer de cervix, estadio temprano, NIC1, se espera 3 meses. O sea que dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo junto a oncología, ¿no?, o hematología, si un linfoma, pues podemos lograr trasplantarlo. Porque incluso, por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, del hígado, de gente que ingesta mucho alcohol y o que fuma mucho y que por alguna manera le llega el cáncer al hígado, ¿verdad? Si es a tiempo, ¿verdad?, puede ser extirpado y conectado a otros sin riesgo a ramificaciones. Claro, en caso de hígado, ese es una de las pocas excepciones. El hígado, cuando un paciente tiene cirrosis por virus B, virus C ya no, porque ya se curan todos los virus C, o por cirrosis alcohólica o idiopática, a veces esa cirrosis se puede malignizar y transformarse en un hepatocarcinoma. Si tú lo pillas en estadio temprano y rápidamente, bien localizado, bien estudiado, hacemos la extirpación de ese hígado, podríamos hacer un trasplante, eso sí estaría indicado. Yo lo vi bastante en España, era bastante frecuente, y eso sí. Ahora, el tema del alcohol en los pacientes con cirrosis por alcohol es que deben de suspenderlo para toda la vida, porque si no van a dañar su hígado, y siendo que el hígado se regenera. Sí. O sea que... Hábleme de los niños, doctor, porque si nace, por ejemplo, un niño con sus riñones, su hígado dañado, ¿verdad?, pues una vida, ¿verdad?, que se puede salvar todavía mucho más promisoria. ¿Cómo ustedes lo hacen? Porque siendo un cuerpo pequeño, esto no tiene que ver con el tamaño, o hay otro niño que tiene que donar. Sí, Marino, mira, los niños, eso también es importante. La lista de espera, como comentaba, entonces estudiamos al paciente. Hay niños que están en diálisis, que lamentablemente hay enfermedades que hacen que los Son niños hereditarias. se le dañen. Hay algunas hereditarias, hay algunas malformaciones de la vía urinaria, hay enfermedades inmunológicas como los síndromes nefróticos. Pero bueno, ahí también los niños pueden sufrir enfermedades que hagan que los riñones se dañen y necesiten diálisis o necesiten trasplante. Entonces sí, en los niños generalmente lo más importante en cuanto al trasplante es que ese órgano no sea muy grande, se debe de ser un equipo, que es lo recomendable, especializado en niños, si son muy pequeñitos, y sobre todo el tamaño, ¿no? Que pueda caber en el abdomen, porque el trasplante va en la fosa ilíaca. En la lista de espera, que estábamos hablando hace poco, tener un niño en diálisis y esperando un trasplante tiene una prioridad en lista de espera. O sea, que todo donante, eso tiene criterio de puntuación, todo donante que sea menor de 30 años y que sea pequeño y hay un niño, un niño menor de 18 años, le tocaría ese riñón. La edad tiene mucha importancia para aplicarle, ¿verdad?, la cura al niño, ¿verdad?, el trasplante. Claro, no, yo siempre le digo, a veces no llegan, los más pequeñitos, yo siempre recomiendo que sea un equipo pediátrico que lo valore, o sea, no que lo valore, debe de siempre ser un equipo pediátrico. Por ejemplo, nos han tocado a veces niños de 14, 15, 16 años que ya son más grandes. Eso, si hay un familiar o un conocido que tenga esa edad y que esté recibiendo diálisis, lo más importante es tratar de llevarlo rápidamente a estudiarse para trasplante, porque a esa edad uno tiene prioridad en la lista de espera. Doctor, con su experiencia, ¿cuáles los problemas que puede traer por el crecimiento? Porque, yo pensando, ese órgano trasplantado va a seguir el mismo ritmo de crecimiento del niño, de vida. Oye,
Oye, lo que sucede, una cosa es el niño Sí. que entra en insuficiencia renal y por el hecho de la enfermedad tiene Sí. bajo crecimiento. Ese órgano. No, el niño, número uno, el niño que está enfermo va a tener poco crecimiento, va a tener ciertas alteraciones de los huesos, el niño con insuficiencia renal. Ahora, Ya. si se trasplanta, como todo vuelve a funcionar, Sí. pueden volver a crecer, puede volver a Y el a órgano su estado crece, normal. Entonces, si el órgano ya fue de una persona mayor, esto Sí. es importante, interesante. Si el órgano fue de una persona mayor, pues no crece. Ahora, puede también en donación un niño, ejemplo de 14 años, que tuvo un accidente Ok. y murió, y la familia donó, y quizás esos órganos son muy pequeñitos. La experiencia es que nosotros lo trasplantamos en bloque, trasplantamos los 2 riñoncitos, Sí. ¡pup! Y sí, el riñón va creciendo. Va Claro, pero creciendo. eso, importante eso que usted dice, por ejemplo, un niño de 14 años, ¿verdad? Y la familia lo ve sufriendo y que puede desaparecer porque le falta un riñón. Es muy probable que un familiar, las madres que con ese emprendimiento de amor hacia su hijo, el padre, pudiera ellos querer donar. ¿Se puede eso? Claro, entonces nosotros estábamos hablando de los trasplantes de donantes fallecidos cadavéricos, pero existe también el trasplante de donante vivo. Los niños es muy habitual que los padres Sí. le donen a sus hijos, ¿no? Sí. Como los padres O viceversa. pueden ser jóvenes, sí, viceversa, pero en los niños se ve bastante frecuente que los papás, la mamá o el papá le donen a su hijo, ¿no? Generalmente va a ser muy compatible, tiene que ser compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, pero también del tipaje HLA van a ser muy compatibles porque la mitad de los genes deben de estar mitad mamá, mitad papá. Sí. ¿Ok? Entonces puede salir, esos trasplantes son bastante exitosos y podemos lograr también, Marino, cuando un paciente tiene una insuficiencia renal y todavía no ha llegado a diálisis, pero lamentablemente va para allá, podemos quizás, o no quizás, podemos trasplantarlo antes de entrar a diálisis, que eso se llama trasplante preventivo, y esos trasplantes son los que van con mejores resultados en trasplante de donante vivo. Habla de teléfono y del lugar donde la gente puede ir, ¿verdad? Con ese deseo de curar a alguien, ¿verdad? Y que a lo mejor una familia está padeciendo porque tiene un familiar con problemas de este tipo. ¿Dónde se conecta con usted, doctor? Bueno, Marino, estamos en Secanot 809-681-0080, extensión 288. Es importante decirle a toda la población que el trasplante renal en la República Dominicana está cubierto por todos los seguros, tanto SENASA subsidiado, SENASA contributivo, cualquier seguro privado. Cubre el trasplante completamente, Marino. Ya, muchísimas gracias, doctor Ignacio Bengoa. Señores, hasta aquí. Prime Time.